Buenas tardes a todos los amigos y amigas que están por acá conectados. Yo me presento, yo soy Rutber, pero como está por ahí la etiqueta de mi video, a mí me dicen Papyrus. Me gusta que me digan Papyrus. Entonces, si me dicen Papyrus, mucho mejor. Estoy desde la ciudad de Neiva. Yo soy docente de lectura crítica desde hace ya bastantes años. Soy licenciado en filosofía y literatura. Eh, y en este momento, pues estoy ayudando en la organización como líder de lectura crítica a nivel general. Entonces, me place mucho. ¿Cuántos somos en este momento? 35 participantes, muy bien. Venimos de una clase con el profe Juan Camilo, donde él trabajó de manera muy acertada eh, una particularidad de la prueba de lectura crítica, que es los textos argumentativos filosóficos. Y yo les quiero decir algo, chicos. Si ustedes entienden texto argumentativo filosófico, ya, con eso entendieron todo, porque los textos argumentativos filosóficos tienen una complejidad mayúscula. Entonces, los demás textos no es que no tengan complejidad y tampoco es que sean complejos. Es que necesitamos estar en el ejercicio de habituarnos a leer, ¿listo? Entre uno más se habitúe a leer, adquiere la habilidad de lectura, ¿listo? Entonces los invito a que en este par de mesecitos que nos quedan, leamos, ¿listo? Listo, Laura dice, profe, se me dificultan los textos filosóficos. Sí, es que, mire lo que pasa. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que en los colegios de Colombia, la filosofía comienza a partir de la educación media, en 10º y 11º. Otros colegios los han bajado desde 9º, ¿sí? En el colegio donde yo laboro, lo bajamos o lo comenzamos desde 8º, pero en otros colegios los hemos hecho desde grado primero de primaria. Desde primero de primaria trabajamos filosofía. Uy, profe, ¿y los peladitos de primero de primaria entienden? Claro que entienden, porque son seres humanos racionales y entienden. Pero es que nosotros no leemos textos filosóficos en primero de primaria. Nosotros no leemos a Heidegger ni a Hegel en primero de primaria, lógicamente. Lo que hacemos es habituar al proceso de lectura, ¿listo? Bueno, entonces son las 6 en punto, chicos. Gracias por estar. Arranquemos. La profe Jessica me ayuda, ¿cierto? Bueno, con pregunta, bueno, que me puede recomendar algún libro. ¿De qué? ¿De qué quiere el libro? Le puedo recomendar miles de libros, pero eso sí depende de tu gusto, ¿no? ¿Cómo así de tu gusto? Porque el ejercicio de lectura, a ver, por ejemplo, a mí, yo soy un apasionado por la poesía, pero también me encanta la historia, entonces leo mucha historia. Tengo un texto por leer que es de Irene Vallejo sobre la historia de los libros. Quiero comprarme ese libro. El infinito en un junco, creo que se llama, de Irene Vallejo, ¿sí? Entonces, mire, para lo del vocabulario, ¿sabe que es muy importante leer poesía? Chicos y chicas, ustedes que están en 10º y 11º, que están enamorados, que se están enamorando, ¿cierto? Lean poesía, dedíquele poesía a su novio, a su novia, ¿sí? Eso es bonito, chévere. Un libro clásico, clásico, clásico. Le voy a decir el libro que a mí me cambió la vida. ¿Listo? A ver si se las cambia a ustedes. Crimen y Castigo. Léanse Crimen y Castigo, de Fedor Dostoyevsky. ¿Listo? Un libro que nos ayude para pre-ICFES. Aquí están en el sitio adecuado para hacer el ejercicio. Entonces vamos a hacer una serie de ejercicios. A mí me gusta que hagamos ejercicios, compañeros. ¿Listo? Entonces necesito, compañeritos, que ustedes me pregunten. Sin ustedes no hay clase. Comencemos primero con esto, a ver si es un Word. Estoy compartiendo un Word, ¿cierto? ¿Ya? Sí, profe. ¿Sí? Toda lectura crítica es una lectura del mundo, ¿sí? Vamos bien por ahí. Bueno, aquí dice que yo soy disque licenciado en filosofía y literatura. Es un título que no deja de ser eso, simplemente un título. Calentando neuronas. ¿Para qué sirven las neuronas, chicos? ¿Cuál es la función de las neuronas? ¿Quién me ayuda con eso? Pregunta, respuesta. ¿Para qué sirven las neuronas? Para recordar.
¿Será? Las neuronas tienen para recordar. Qué hace una neurona? Una neurona con otra, ¿qué hacen? Hay un proceso biológico, químico, entre el cerebro, ¿no? Las neuronas en el cerebro hacen una vaina llamada sinapsis. Entonces se pasan información eléctrica, ¿cierto? Hay información eléctrica. Entonces cuando uno piensa, una neurona le pasa información a otra y la otra a otra y la otra a otra. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a neurotizarnos y vamos a ver cómo nos neurotizamos. Entonces, el caracol. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio, chicos? Entender lo que nos preguntan. Cuando nosotros entendemos lo que nos preguntan en la prueba saber, en cualquier cosa, compañeritos, en física, en matemáticas, en biología, en cualquier asignatura, incluso por fuera del elemento de la prueba saber, cuando entendemos lo que nos preguntan, podemos hacer la respuesta bien. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. Yo invité a algunos amigos míos de otras clases, entonces de pronto me voy a repetir, pero pues tranquilos. El caracol. Voy a leer el texto y luego voy a hacer una pregunta y ustedes me responden. ¿Estamos bien? ¿Por ahí? Un día, un caracol decidió cambiar de sitio y marchar a vivir a un huerto cercano en el que abundaban sabrosas coliflores y las más delicadas hortalizas que un caracol de paladar refinado pudiera desear. ¿El objetivo del caracol cuál era? ¿Qué era el objetivo del caracol? Irse a otro lugar. Irse a otro lugar. ¿A dónde? ¿A qué lugar era? A huerto. A un lugar huerto. A un huerto cercano. Y el huerto es para ir a comer, ¿sí o no? El caracol quería ir a comer. ¿Qué quería ir a comer? Hortalizas. Hortalizas, coliflores, lo que comen los caracoles. Pero mire, hay un problemita. El único problema era la presencia de un muro de separación de 7 metros de altura. Pues claro, un pequeño caracol y tenía un muro de separación de 7 metros de altura, grandísimo. El caracol, con su casa a cuestas, decidió escalarlo. No podía rodearlo. No podía rodearlo porque era muy largo. Entonces decidió escalarlo. Cada día conseguía escalar 4 metros verticales. Verticales, pilas con la palabra, o sea, para arriba. Verticales, no horizontal, sino vertical. Pero como el muro era húmedo y resbaladizo, cada noche resbalaba 3 metros hacia abajo. Durante el día, cuando había sol, ¿subía cuánto? 4 metros. Llegaba la noche, cansadito, se ponía a dormir, como era baboso, pues bajaba 3 metricos. Así, cada día recorría solo 1 metro de su agotador viaje. Cada día solamente recorría 1 metro de su agotador viaje. ¿Cuántos metros era que tenía el muro de alto? 7. 7. Listo. ¿Hasta ahí hemos entendido todo? ¿Estamos seguros que hemos entendido el texto? ¿Algún problema con el texto hasta ahora? ¿Bien? ¿Fácil, sí o no? No, señor. ¿Sí hemos entendido el texto? No hay ningún problema. Fácil. Listo, fácil. Ahora miremos lo que nos preguntan. Pregunta. ¿Cuántos días, o sea, con sus días y noches, necesita ese caracol para llegar a lo alto del muro? 7 ¿Ustedes días. qué opinan? ¿Quién me ayuda? 7. 7 días. 7 días. Claro, 7 días. 7 días. ¿Sí? ¿Todos concordamos? ¿Todos estamos bien? Sí, claro. Sí, señor. 7 días. ¿Hoy algún disidente que diga no? Yo no estoy de acuerdo. Ustedes están locos porque no son 7 días. Yo tengo otra respuesta, profe. ¿Todos? ¿Alguien que me quiera decir, profe, yo no son 7? Todos son 7. ¿Quién me justifica por qué son 7 días? A ver, ¿quién me justifica esa respuesta? Bueno, usted decía que eran 7 metros de largo. Claro. El muro ese, ¿cierto? Y Sí. que él subía 4 en la mañana y bajaba 3, o sea que le quedaba 1 metro del total de lo que subió en todo el día. Por eso es que son 7 días. O sea, Claro, sube y porque baja, sube y baja. O sea, 7 metros, un metro por día, pues conclusión, 7 días, 7 metros, 7 días. Ajá. Jenny, ¿de dónde es? Ajá. ¿Cierto? Tú eres como de la costa, ¿sí o no? de Cartagena, sí. Ajá. Entonces, ajá, son Ajá. 7 metros, Sí. ¿cierto? Son 7 días, ajá. ¿Por qué? Porque, ajá.
Entonces son 7. Pero si yo les digo que no, que están todos equivocados, los que piensan que son 7 están mal. Son 14 porque pues tiene 14. que subir los 7 metros y tiene que bajar Tiene que bajar. los 7 metros para llegar a la... al Bueno, lugar. pero tú dices para llegar al huerto. ¿Y yo qué te estoy preguntando, nena? ¿Que cuántos días se tarda? En llegar a la Pa- cima. ok. A la cima. Yo no estoy preguntándote para llegar a dónde. Al huerto. Yo no estoy preguntando. Pero asumamos que te pregunté lo del huerto. ¿No sería más fácil bajar que subir? ¿Cierto? Porque si baja rapidísimo, baja blum, volando, porque pues es baboso y sale disparado. Pero no es la pregunta. Pero no es la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántos días necesita el caracol para llegar a dónde? ¿A lo alto de qué? A lo alto del muro. No son 7. Hagamos un ejercicio de reflexión distinto, por favor. No son 7. Yo opino que son Dale. 3 días. Son 3 días. Entonces uno aquí dice, bueno, y entonces que dijo que 3 días, está loco, ¿cómo así? Entonces escuchen esto, muchachos. Primer elemento para la prueba saber. Quiero que se lo graben siempre. No importa para qué disciplina estemos trabajando. Entiendan lo que se le pregunta. Vuelvan a leer lo que se le pregunta. En este caso es para llegar a lo alto del muro. A lo alto del muro, muchachos. Y entonces quiero que hagan el ejercicio mentalmente y que me miren a mí. ¿Me están mirando a mí? ¿Me miran acá? ¿Sí? Sí, profesor. En mi pantalla, Sí se ve. a mí, aquí, listo. Sí se ve Entonces, póngame claro. atención. Póngame atención y miren mis manos. Entonces un día, profe. Un día, no, tampoco. Espérenme, Profe. espérenme. Qué pena interrumpirle, Dime. profe. Los chicos están diciendo que usted está mencionando que vuelvan a leer el texto y en la pantalla compartida no se alcanza a ver el texo. ¿No alcanza a ver el texto? Bueno, No, entonces solo- Es que no se ve el texto, nada más se ve que prueba de Solo lectura algo de una crítica. lectura crítica. Exacto, pero no sale el cuento. Bueno, entonces ya voy a mirar qué pasó y lo comparto. Vamos a ver qué pasó. Entonces ya lo vuelvo a compartir. Listo. Pero igual pensé que habían entendido el texto. Ustedes me dijeron que sí habían entendido el texto, todo bien. Dijeron. Calentando neuronas, por acá. Vuelvo a compartirlo. ¿Ahí están viéndolo? Sí, señor. Listo. Calentando neuronas del Ahora sí caracol. ya se ve. Ahí está. Pero ya entendemos el problema, ya entendemos la situación. Miren lo que está pasando. Todos nosotros, y estoy seguro de eso, entendemos lo que dice el texto. Pero hay un problema. No entendimos lo que nos preguntaron. Y como no entendemos lo que nos preguntaron, no podemos responder a aquello que nos preguntaron. Eso es lo que quiero que hagamos con este primer ejercicio. Pónganme atención, chicos. El caracol parte ¿de dónde? Desde cero, ¿cierto que sí? Desde cero. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Desde cero. Primer día, escuchen esto. Primer día. Llega el día, sube 4, llega la noche, baja 3, ¿queda en cuánto? En uno. En 1, listo. Quedó en 1. Amanecer del segundo día, ¿desde dónde parte? Desde un metro. Desde 1. De uno. Llega, sube 4 metros durante el día, llegó a 5 metros, bajó 3 y quedó ¿en dónde? En dos. En 2. Al finalizar el día 2, está en 2. Al comenzar el día 3, comienza en 2. ¿Y sube cuántos metros? 4. 4. Llega a 6. Baja 3, llega a 3. Al finalizar el día 3, está en 3 metros. Comienza el día 4. Si comienza el día 4 en 3 y sube 4, ¿a dónde llegó? Al 7, al 8. No, al 7. Al 7. ¿Y entonces en dónde está? Ya en el alto del muro. En lo alto del muro. Ay, En lo alto del muro. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y entonces qué pasó? O sea que si... Póngame atención. O sea que si ustedes colocan A, B, C, D, A, 5 metros, B, 14, porque alguien dijo 14, C, 7,
y el otro de 4 días, o sea, ustedes colocan 7 como locos. ¿Sí me entendieron lo que pasa aquí? Y todos Sí, sabemos señor. multiplicar, todos sabemos sumar, todos entendimos el texto, todos leímos bien, pero no entendimos la qué. La pregunta. La pregunta. Entonces, primer tips, como dicen los gringos, tips. El primer consejo, la primera técnica. Muchachos, leamos y entendamos lo que está diciendo la qué, la pregunta. ¿Vamos bien? ¿Cómo les pareció ese primer ejercicio? Sí, claro. Profe, imagínese, disculpe, que ahora que el año pasado comienza, antes de que se metiera la pandemia, el profesor nos había puesto la misma pregunta con el mismo, y todos lo mismo, o sea, todos hicimos lo mismo, todos respondimos lo mismo, así como pasaba. Ahora que acabo de entrar contigo, otra vez el mismo error y ya nos habían explicado. Ah, jue madre, mire, otra vez con la misma piedra nos caímos. Entonces, pilas con eso. ¿Listo, muchachos? ¿Vamos bien? Listo. Vamos al segundo ejercicio y vamos a hacer un segundo ejercicio con una técnica que necesito. Quédate ahí. Ajá. Con el segundo ejercicio vamos a ver una técnica llamada simplificación de textos. ¿Para qué es importante esto de la simplificación de textos, muchachos? Simplificar un texto es hacerlo más asequible a mí, más cercano. O sea, entenderlo a mi manera. Porque hay textos que son recomplicados y yo no entiendo lo que están diciendo. Entonces lo que yo debo hacer es tratar de entenderlo como a mi manera, ¿cierto? Mire esto, mire este ejercicio que parece una jerisgonza, se llama, o una cosa enredada. ¿Están viendo segundo parentesco, por favor? Sí, señor. Listo. Pregunta, la pregunta del chavo o de la chilindrina. ¿Qué parentesco tiene conmigo un joven que es el hijo de la esposa del único hijo de mi abuela? Ah, ¿qué? ¿Cómo fue? ¿Qué dijo? ¿Qué parentesco tiene conmigo un joven que es el hijo de la esposa del único hijo de mi abuela? Entonces, por ahí están respondiendo. El hermano. ¿Quién más dice algo? A ver. El hermano. El hermano. Hermano. Sí, hermano, ¿seguros? ¿Estamos bien? ¿Seguros? Porque la primera la embarramos, ¿no? El hermano. Sí, hermano. Segura. Hermano. Y algunos que no estén tan seguros. Cristian ¿Hay dice algunos que no están tan seguros? Que el primo. Diana Pero no hay también dice primo. que el primo. ¿Pero cuál primo si no hay primo? En las respuestas, opciones, no hay primo. El padre. El padre no puede ser. El padre. Entonces, les voy a enseñar una técnica para... El tío, ¿será? Les voy a enseñar una técnica para simplificar un texto. A ver, pónganme atención, chicos. Las palabras tienen categorías. Escuchen esto. Ay, Dios mío, por allá le pegan al niño, no le pegan al niño. ¿Ya? ¿Por ahí? Listo. Las palabras tienen categorías. Esas categorías yo debo entenderlas. Si yo digo, por ahí, Jessica, ayúdame a silenciar. Profe, usted es el anfitrión. Ah, fue madre. Entonces, a mí Sí, no... lo puede silenciar desde ahí, profe. El de Andrea. Bueno, pero Andrea, ayúdanos. Andrea, Andrea, usted ayúdanos con entrando el niño. participantes, profe, puede silenciar el de Andrea un momentico. Bueno, voy a mirar a Andrea porque... A ver, ¿dónde estará Andrea? En participantes aparece arribita porque ya está... Listo, ya. Listo. Ya la quité. Bueno, entonces, me dice a mí, ¿qué parentesco tiene conmigo, con yo, un joven que es el hijo de la esposa del único hijo de mi abuela? Entonces yo debo entender quién es el único hijo de mi abuela. ¿Quién es el único hijo de mi abuela, por favor? Mi papá. Mi papá. Ah, mi papá. El único hijo de mi abuela es mi papá. Entonces mire lo que yo voy a hacer. Quito único hijo de mi abuela, lo reemplazo, esposa de mi papá. De mi papá. Por aquí está, de mi papá. Entonces yo ya sé que es mi papá. De mi papá. Entonces, listo. Ya se me hace más fácil.
¿Qué parentesco tiene conmigo un joven que es el hijo de la esposa de mi papá? ¿Y quién es la esposa de mi papá? La mamá. Mi mamá. Mi mamá. Entonces, Mamá. la esposa de mi papá es de mi mamá. ¿Qué parentesco tiene conmigo un joven que es el hijo de mi mamá? ¿Y quién es el hijo de mi mamá que no soy yo? El hermano. Pues mi hermano. Entonces, respuesta, hermano. Pero ¿me entendieron para qué sirve simplificar categorías y conceptos? Cuando usted no entienda algo, diga, pere. Simplifiquemos esta vaina para que me quede más fácil. Y esto funciona con todos los elementos, compañeros. Funciona con todo. Simplifique palabras, simplifique categorías, simplifique conceptos. Tercer ejercicio. A mí me gusta hacer ejercicios para que vean la funcionalidad del lenguaje. Aquí estamos aprendiendo a leer. Profe, ¿ese tipo de ejercicios salen en la prueba a saber? No, no salen. Pero no importa que no salgan, porque el ejercicio es aprender a leer, ¿cierto? Saber qué estoy leyendo, saber qué me está diciendo un texto. Aquí me voy a referir a algo que se llama el nivel semántico. Uy, profe, ¿y esa vaina qué es? Para los que estudiamos literatura y lenguaje, lo semántico es el significado, lo que significa, ¿cierto? Una cosa, a ver, la compañera Cartagenera, ¿qué es ajá? ¿Qué significa ajá? Bueno, ajá, como, o sea, como bueno ponerlo de último ya como para terminar las frases, como si fuera una aceptación ya, ajá, así ya. Ajá. Esta Entonces uno es dice una ajá. expresión ya de la Exacto. costa, que es una expresión. Exactamente, o sea, ajá. ¿Por qué me quieren? No, pues porque ajá. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero el Es como si no estuviese significado, diciendo porque sí o porque sí, claro, afirmando ajá. algo. Entonces, el ajá. Pero cuando uno no está acostumbrado a que le digan ajá por todo, pues uno dice, ¿y entonces qué me querrá decir esta cartagenera linda? No entiendo, ¿sí? Entonces, nivel semántico, lo que expresa lo que significa la palabra. Pero hay otra cosita que llama el problema de los referentes. ¿Ustedes ven una serie llamada CSI, chicos? ¿Sí? Sí, sabe. CSI. Sí. ¿Ven que Eso es de CSI? crímenes, ¿no? Sí, está ahí, Eso. Miami. Si hay SAI Miami, si hay SAI Las Vegas. Yo tenía aquí Huila, porque como yo doy clases en el Huila, pero hagamos CSI Colombia. Vamos a ver. Entonces, ustedes son investigadores privados. ¿Listo, muchachos? Vamos a jugar un rato a que ustedes son los investigadores privados y les voy a colocar un ejercicio para que se gradúen de investigadores privados. ¿Les parece? Listo. ¿Que por qué? Porque, ajá. Entonces, dice así, escuchen esto. Alberto está muy nervioso, pues mató a Diana, la bailarina. Llega su hijo y ve a su papá triste y pálido. En el suelo hay vidrios regados y un gran charco de agua. A Alberto no le gustaría, Miguel, ¿me prende la luz? A Alberto no le gustaría que su hijo se enterara de que él mató a Diana, pero el niño ya sospecha qué fue lo que pasó. Esa es la situación que se presenta, ¿cierto? ¿Quién mató a Diana? Alberto, ¿cierto? ¿Quién se dio cuenta de que Alberto mató a Diana? El hijo. El hijo. ¿El hijo de quién? De Alberto. Hijo de Alberto. Diana. No, pero espere, ¿cómo así? ¿El hijo de Diana? No. De Alberto. De Alberto. Ahí no dice que el hijo es hijo de Diana, sino que es hijo de quién? De Alberto. De Alberto. Listo. A Alberto no le gustaría que su hijo se enterara de que él mató a Diana, pero el niño ya sospecha qué fue lo que pasó. O sea, que el niño como que dice, uy, yo ya sé qué pasó con aquí, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay en el suelo? Agua. Vidrios regados. El charco y vidrio. Vidrio y charco, listo. Entonces, mira lo que nos van a preguntar aquí. Necesito que alguna o alguno de ustedes me diga esto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué murió Diana? ¿Y quién es Diana? Pero no vamos a hacer esto. ¿Qué fue lo que pasó? Que se murió Diana. ¿Por qué murió Diana? Porque la mataron. ¿Quién es Diana? La que se murió. No. No hagamos respuestas que sean ¿qué? Obvias. ¿Cierto? No. Vamos a ir un poquito más allá. Vamos a ir un poquito más allá. A ver, ¿quién se atreve a decirme qué fue lo que pasó? ¿Por qué murió Diana? Yo.
A ver, listo, mi amor, dale. ¿Y Entonces, quién es Diana? ¿qué fue lo que pasó? Ay, caramba. ¿Qué fue lo que pasó? Alberto posiblemente tumbó como donde estaba el pescadito Diana. ¿Cuál pescadito? Y ¿Cómo así que un pescadito? ¿Por qué dices que es pues que un la pescadito? bailarina es un pescadito. Y Ah, ¿la bailarina? la bailarina es un pescadito. Una especie de pez, no. Sí. Ah, miren lo que pasa, muchachos. Ya la compañera lo dijo. La bailarina no es un ser humano. Pero cuando yo digo bailarina, inmediatamente yo tengo un referente de ser humano. Pero no entendemos que esa palabra puede tener diferentes ¿qué? Significados. Contextos. Ah, bueno, también. Tiene diferentes contextos, lógicamente, ¿cierto? Como ahorita le colocan nombre a los animalitos como de personas, pues el chino le colocó al pescadito, a la pescadita le colocó Diana, y Diana es una bailarina. Sinceramente, compañeritos, ¿alguno de ustedes no conoce las bailarinas en pescaditos o sí las conocen? ¿Quién no conocía Yo no. bailarinas? ¿No? Yo No, tengo yo no. dos acá en mi casa. Yo, Entonces hágame el favor, usted que tiene el Google ahí rápidamente busque pez bailarina y se da cuenta que esos pececitos tienen una cola hermosa de colores y cuando van en el agua parece que estuvieran bailando, por eso les dicen bailarinas. Aquí no hubo ningún crimen de ninguna persona. No fue que Alberto mató a Diana porque era la amante. No fue que Alberto mató a Diana porque Diana no lo quería. No fue nada de eso. Lo que ocurrió fue un accidente, ¿cierto? Fue un accidente. Alberto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de la chica que estaba hablando? Mató a la mascota de su hijo. Mató a la mascota, ¿cierto? Sin querer, se tropezó por ahí sin querer. Pero miren lo que pasa. El problema de los referentes. Tengan en cuenta esto, muchachos y muchachas. Una sola palabra que yo no entienda en el contexto me puede cambiar todo el qué, el significado del qué, del texto. De ahí lo importante de algo llamado el léxico. ¿Alguien sabe qué es el léxico? La cantidad de vocabulario que uno maneja. Ah, bueno, entonces ya me dio un sinónimo. Léxico es lo mismo que vocabulario. ¿Alguien me puede dar otro sinónimo de léxico o vocabulario? ¿Cuál? Sinónimo de léxico o vocabulario. ¿Alguien más? Significado. Bueno, pues tratamos de acomodarlo y está bien. Pero recuerden, Lenguaje. glosario, no, lenguaje es muy grande, ¿no? Lenguaje ya es otra cosa. Pero yo digo vocabulario, léxico, glosario. Entonces, pilas con esto, muchachos. Yo le doy una técnica a los muchachos y los muchachos se ríen. Pues, ¿qué hago? Pues yo ya estoy viejo y a mí me funcionó. Yo solamente les hablo lo que a mí me ha funcionado. ¿Sabe qué hacía yo para divertirme cuando era muchacho? Y ustedes van a decir después, ay, pobrecito, profe, no tenía con qué divertirse. Pero miren lo que yo hacía para divertirme. Yo cogía un diccionario y comenzaba a leer el diccionario en la A. Y luego comenzaba con la B. Y luego con la C. Y llegaba hasta la Z. Ese era mi proceso de diversión. ¿Muy aburrido? Sí, un poco. Pero no, entonces no hagan eso. Cojan por ahí en cualquier momento que anden desparchados, cojan un diccionario, ojalá tengan diccionario en su casa, porque ahorita todo es Google, pero ustedes abren en cualquier palabra, en cualquier letra, y buscan una palabra y dicen, oiga, mire, ya aprendí una palabra nueva. Eso es chévere, aprender palabras nuevas y utilizarlas. No, aquí me quedo. Listo, entonces, hasta ahí, ¿cómo vamos, muchachos? Bien. Bien. Ya, ¿Listo? profe. Bien, bien. ¿Han aprendido cositas o no han aprendido nada? Sí. Sí se ha aprendido, claro. Listo, entonces vamos a ver una cosita que ya es un poco más teórico, pero yo no me demoro en esto. A uno le dicen que uno necesita desarrollar algo llamado competencias.
¿Para qué se desarrollan las competencias? Para que cuando le aparezca cualquier texto, usted sea capaz, sea competente de leerlo, entenderlo. Entonces, aquí lo que vamos a sacar es desarrollar competencias. Usted en su colegio está desarrollando competencias. ¿Qué competencias nos piden a nosotros en la prueba saber? Nos piden 3 competencias, miren las que están ahí en el recuadro. La primera competencia es identificar y entender los contenidos locales que conforman un texto. Entonces, cuando nos dicen eso, nos presentan un texto y nos dicen, oiga, esta palabra que aparece aquí, esta expresión que aparece aquí, la expresión de la señorita cartagenera cuando dice, ajá, ¿significa qué? Entonces yo digo, el ajá es tal cosa, ¿sí? O cuando yo digo una expresión mía del Huila, yo voy a decir una expresión mía del Huila, a ver si me la entienden. Usted está culimbo, ¿me entendieron? Que está Ustedes desnudo. Que es como están regular. culimbos. Está muy lindo. Bueno, ustedes sí que no entienden porque ustedes no están en mi contexto, ¿sí? Están culimbos. Culimbos están como errados. No es que Culimbos es estar equivocado, ¿sí? Eso es estar culimbo en el Huila. Entonces sí ve lo difícil que a veces es desde la parte contextual entender a otra persona de otra parte del mundo. ¿Sí ve? Entonces a veces esos contenidos locales son ¿qué? Difíciles, porque no entendemos la parte ¿qué? Semántica. Pero como la prueba saber no nos va a dar esas cosas así como tan locas, sino que va a ser más nivel general. Entonces, pero hay problemas a veces, lo identificamos ahora en la clase anterior, con una palabrita de un texto que los chicos no entendieron, no sabían qué era la palabra benevolencia, por ejemplo. Entonces, benevolencia, profe, no entiendo qué es benevolencia. Entonces, eso se nos puede dificultar para entender el texto. Luego viene una competencia que se llama comprender cómo se articulan las partes de un texto, perdón, que es hora pico aquí. Comprender cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global. Entonces, cuando yo tengo un texto, chicos, por ejemplo, un poema, ustedes me pueden decir cómo se llaman las partes de un poema que no son párrafos. ¿Cómo? Los párrafos en poesía, ¿cómo se llaman? Versos. Estrofas. Y las estrofas están compuestas por versos. Estrofas, ¿cierto? Listo. Entonces yo digo, bueno, la primera estrofa, ¿qué tiene que ver con la segunda? Podría preguntar en un texto poético. Eso se llama comprender cómo se articulan las partes de un texto. O yo puedo decir, ese título de ese texto, ¿qué tiene que ver con su contenido? Eso se llama articular las partes de un texto. Pero para eso, muchachos, yo debo saber cómo se estructuran los diferentes tipos de textos. Y ahora vamos a ver eso más ratico. Vamos a ver qué tipos de textos nos piden en la prueba saber de lectura crítica y vamos a saber si nosotros sí sabemos de esos textos o no sabemos tanto de esos textos. Y miren lo que pasa en la última competencia, muchachos. En la última competencia me dicen reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Esta competencia es la competencia que la prueba de lectura crítica dice que es la lectura crítica. Cuando yo he entendido la primera competencia, cuando he entendido la segunda, yo puedo reflexionar a partir de lo que leí y puedo evaluar lo que me dice. Es tanto que yo puedo decir si estoy de acuerdo o no con aquello que me dijeron. Y yo puedo decir, no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, me parece bien, no me parece, me acordé de este otro texto. O sea, yo puedo dialogar con el texto. Pero si no entiendo el texto, pues mucho menos voy a poder reflexionar con él. Esa competencia es la que a los estudiantes de Colombia les hace más falta. Esa competencia es la que desarrollamos en textos argumentativos filosóficos. Por ahí alguien dijo, profe, no entiendo muy bien los textos argumentativos filosóficos. ¿Sabe por qué? Porque le falta la competencia 3 de reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido. Para desarrollar la primera competencia les voy a hacer un ejercicio, ¿les parece? Sí, profe. Sí. Listo, entonces atento a este ejercicio.
Se lo voy a leer y le voy a preguntar a uno, se lo voy a montar a alguno. ¿Listo? Voy a escoger a quién ya escogí a quién se la voy a montar. Pero listo. Vamos a ver. Entonces, primer ejercicio, escuchen esto. Yo, plodro, pedrí en el catón, socré un boncote. El graso estaba cantamente linendo. No lo driní. Una parajosia y un parijosi estaban plinando a mi hendidor. Estaban griblando atamente. Yo grotí al pari y a la para fondamente. No gofieron un platión. Nael in yo putre licerlo. Yo lindre bala. Podrifo vanamente. ¿Listo? ¿Entendido? Nada. Claro. Claro. Claro, una. claro, ¿Cómo no? claro como el petróleo. Clarito. Clarito, ¿cierto? Está clarito todo. ¿O no está tan Profe, yo clarito? no sabía que me evaluaban italiano en la prueba, pero bueno, gracias. Ah, profe, esto parece que está en italiano, pero no está en italiano, Sofía. No está en italiano. Pero a pesar de que no esté en italiano, a pesar de que no hayamos entendido nada, no sé, en alguna parte dirán, no entendimos un jopo, no sé, algunos dirán otra cosa, no sé qué será, pero no entendimos nada, profe. Pero sí hay cosas que entendemos. Usted cree que no entendió, pero sí entendió. Sofía Suárez, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Sofía, ¿te expones a responderme unas preguntitas, Sofía? Bueno. Listo, Sofía. Sofía, hágame un favor. En ese texto que estás viendo, dime cuáles son personajes. ¿Quiénes son personajes de ese texto, por favor? Plotro. Plodro. Listo. Socré. Para Joshua. ¿Quién más? Para Yosia. Pariyoshi. Para Yosi. Listo. ¿Quién más? O ya. O ahí están. ¿Sí? ¿Esos son? Sí, creo que sí. Bueno, dice para, no sé si será el mismo. Pero dice, Listo. y la Sofía, ahora dime, Sofía, dime por qué crees que esos son personajes del texto. Así como acá. Pues deben ser, Dime. o personajes o algún lugar porque están en mayúscula. Ah, y mire lo que está haciendo la compañera. Está hablando de manera sintáctica. Escuchen esta palabrita que acabo de decir. Está hablando de categorías gramaticales. Deben ser personajes o sustantivos porque están con qué? Con mayúscula. Entonces usted ya sabe, ¿cierto? Eso se llama estructura. Como son sustantivos propios, ¿están en qué? En mayúscula. Y si ustedes se dan cuenta, en la primera frase dice, yo, plodro, pedrí en el catón. En la frase yo, plodro, pedrí en el catón, ¿cuál sería el verbo? Pedri. Pedrí. ¿Qué es pedrí? Ni idea. No sabemos qué es pedrí. Y tampoco nos importa. No me importa en este momento saber qué es pedrí. No sé. Pero yo ya sé que yo, plodro, pedrí en el catón. ¿Qué será catón? ¿Eso qué será? Un lugar. Un lugar. Parece ser un lugar, ¿cierto? Como un lugar. Si ve que ustedes, ¿cierto? Si ve que si usted entienden cosas, si entienden a pesar de que no, de que como dijo Sofía, eso está como en italiano, pero a pesar de eso uno como que sí entiende, ¿cierto? Ah, entonces tenemos niveles de significación, chicos. Creemos que no, pero sí. Voy a leerlo una vez más y les voy a hacer 5 preguntas. Y ustedes evalúan si se sacan 0, 1, 2, 3, 4 o 5. ¿Preparados? Sí. Listo. Voy a leerlo otra vez. Dime, voy a leerlo otra vez y les hago 5 preguntas que son literales. Literales, están en el texto. Yo, plodro, pedrí en el catón. Socré un boncote. El graso estaba cantamente linendo. No lo driní.
Una parajosia y un parijosi estaban plinando a mi endidor. Estaban griblando atamente. Yo grotí al pari y a la para fondamente. No gofieron un platión. Naelín yo putre licerlo. Yo lindre bala. Podrifo vanamente. Listo. Ese es el texto. Necesito que me respondan 5 preguntas, compañeros. Primera pregunta. Aló. ¿Qué pasó? Primera pregunta. En estos momentos la señora dueña del celular. Janine. Janine, Gracias. Janine. Norma, Bueno, ya. Entonces, ¿quién más? profe, usted podría de pronto... Es sí, ya. ella. ¿A quién es? ¿Quién más? Ya, listo, por ahí. Listo. Entonces, primera pregunta. ¿Dónde pedrió Plorro? En el catón. En el catón. Ténganlo en la cabeza. En el catón. ¿Driñó el graso? Sí. Sí. No. No. ¿Sí o no? No. No. Algunos dijeron que sí, otros que no. No, ¿Quién ni estaba nada. plinando a su hendidor? ¿Quién estaba plinando a su hendidor? Así es. Para y pari. ¿Pari? ¿Y quién más? Y para. Y para. ¿Estaban griblando atamente o zaparamente? Atamente. ¿Lindrió o no? No. 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 Pónganme atención, muchachos. Estos textos se pueden considerar como textos meramente informativos. Y cuando tengo un texto donde yo recupero información en la prueba saber, no se desgaste, papá. Simplemente devuélvase al qué, al texto, y busque la respuesta. No haga nada más. Los textos informativos necesitamos devolvernos, buscar información, porque aquí están pidiendo información literal. Entonces, ¿dónde pedrió Plorro? Voy a buscarlo por aquí y vámonos para arriba otra vez. ¿Dónde pedrió? Perdón, ¿dónde pedrió? En el catón. Listo. En el catón, ahí está. ¿Driñó el graso? Driñó. Sí. No lo driní. Oiga, que no. No, mire, no. Ahí dice que no. No lo driní. Ahí dice que no. ¿Quién estaba plinando a su hendidor? Una parajosia y un parijosi. Ahí está, mire, ahí está en el texto. Yo simplemente lo busco. No me desgasto. 4. Estaban griblando atamente o zaparamente. Ahí está. Atamente. Atamente. Y luego dijo, ¿lindrió o no lindrió? Yo lindré bala. O sea que sí. Esto se llama lectura literal, muchachos. Generalmente hay preguntas de las tipologías textuales que nos piden recuperar información. Si yo soy hábil leyendo, yo encuentro esa información y la capté en el primer momento de lectura. Si no soy tan hábil, ¿qué tengo que hacer? Devolverme. Volver al ¿Cierto? texto. Bueno, hay un problema. ¿Qué nos implica el devolvernos, muchachos? Pérdida de tiempo. Pérdida de tiempo. Pero es mejor perder 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos que perder la qué. La pregunta. La pregunta, la respuesta, ¿sí o no? Pues me devuelvo, si no estoy seguro, pues voy y la busco ya. Pero lo que me importa a mí, chicos, es que ustedes tengan la capacidad de buscar información dentro de qué, del texto. Dentro del texto. Desarrollemos esa habilidad de dónde estaba la respuesta dentro del texto. Hasta ahí, ¿cómo vamos, muchachos? Bien, profe. ¿Bien? Bien. Bueno, este ejercicio yo quiero hacerlo en una próxima oportunidad porque es más grandecito. Es un ejercicio muy chévere de todos los componentes, pero quiero primero explicar qué son los componentes y luego quiero hacer un ejercicio más grande de un texto de columna de opinión que hay. Jessica, ¿anda por aquí todavía? Sí, claro. Jessica, quiero hacer una cosa con todos los chicos. Quiero colocar este texto
Sí. en un post, en un ejercicio ahí por el Pre-ICFES para el barrio o Vale. y en el Instagram. Profe, Y en quiero hacer, este dime. video lo podemos subir y de Sí. todas maneras podemos poner el link ahí. Eso, pero quiero que después de que los chicos lean el texto, me respondan una sola pregunta. Y con esa sola pregunta que me respondan, yo sé si ustedes son o no son buenos lectores. Si ustedes me responden esta pregunta bien, ustedes sé que pueden sacarse un muy buen puntaje en la prueba de lectura crítica, porque están mirando lo que deben mirar dentro del texto. Entonces, el ejercicio que voy a dejar como tarea, y esto es tarea personal, y me pongo de acuerdo con Jessica para subirlo, para que lo encuentren, es hacer el ejercicio 2 y el ejercicio 3 ahí por nuestros fanpage y por nuestras páginas para que se enlacen. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces dejo de compartir este y me voy a otro texto. Me voy a otro texto, que voy a hablar de los componentes de la lectura crítica. Ya hablamos de las competencias. Recuerden las competencias. Primero, la parte de contenido local. ¿Qué es contenido local? Simplemente que usted entienda las palabras y expresiones que aparecen en un texto. Recuerden siempre ese ajá de la compañera. Si dentro del texto entienden qué significa ajá, entonces dice, listo, ya tengo el componente, la primera competencia ganada. Luego aparece la competencia de sentido global. Si usted entendió todo el texto, lo entendió, entonces dice, ya listo. Pero aquí viene la competencia más importante, la lectura crítica. Si usted puede dialogar con el texto, si puede sacar otras cosas, intertextualiza, metatextualiza, etcétera, etcétera. Por eso los textos filosóficos son un poquito más difíciles. Bueno, vámonos entonces a los componentes, chicos. Les comparto pantalla y vamos a ver otro texto sobre los componentes y aquí sí les digo en qué consiste la cuestión. Vengo a ver, entonces comparto pantalla. Por acá es este, ¿sí? Y luego vamos a un par de ejercicios prácticos para que me entiendan los componentes dentro de la prueba saber. Bueno, por ahí estoy yo, dice que lo que yo he hecho en la vida, que no ha sido nada. No he hecho nada. Bueno, por aquí. Entonces, por acá, componentes. Bueno, le quiero leer esto, muchachos. Mi celu. ¿Esto es el celu? Dice, ¿quién es? La estructura de la realidad es en sí misma compleja, por cuanto está compuesta de diferentes capas y estructuras. Ese es el problema de la realidad, que tiene diferentes capas, diferentes estructuras. Una cosa es lo que yo veo por encima, pero otra cosa es lo que está por debajo de esa realidad. Es indispensable para interpretar y comprender el mundo la capacidad de buscar esas capas y estructuras, de entenderlas. Para eso está el ejercicio reflexivo. Por eso que toda lectura crítica es una lectura del mundo. ¿Para qué hacemos lectura crítica? Para no comer cuento, muchachos. Para no ser ingenuos. Para eso hacemos lectura crítica. Para cuando usted lea un texto de un contrato que le están haciendo a usted cuando vaya a trabajar, lo lea y diga, ay, aquí me quieren joder. Aquí me quieren meter un gato por liebre. O cuando usted lea un texto que le quieren meter en el Congreso, digan, uy, mire, aquí nos quieren hacer trampa estos senadores que generalmente lo quieren hacer, ¿no? Nos enfrentamos a diario con diversidad de elementos y realidades que debemos saber leer para dar respuestas asertivas. En este caso, pues, A, B, C, D. Por eso es que queremos hacer esto. ¿Cuáles son los componentes? Primer elemento, chicos, semántico. El componente semántico en lectura crítica analiza qué dice el texto, el significado de lo que dice ahí. Entonces, eso es como la primera competencia, entender el contenido local. Luego viene algo sintáctico. Lo sintáctico es cómo lo dice el texto, los contenidos, cómo lo dice, de qué manera, de qué forma. Es decir, la estructura textual. Escuchen esto. Es diferente leer poesía que leer una noticia. Es diferente leer una noticia que leer una columna de opinión. Es diferente leer una columna de opinión a un texto filosófico. Si usted sabe cómo es la estructura de esos diferentes textos, sabe qué buscar dentro del texto,
cómo buscarlo y cómo responder lo que le preguntan. Y viene un último componente, muchachos, lo pragmático. Responde a las preguntas por qué o para qué se nos dice eso. Y escuchen esto, es que los autores, los que escriben, no escriben porque sí. Ellos tienen una intencionalidad. Una intencionalidad. Si un muchacho le dice a usted, venga, compañera, ¿usted qué está haciendo esta noche? No, pues no mucho. No sé, pues tipo 8. ¿Será que usted me acepta una salida a cine? ¿Usted por qué cree que ese muchacho le está invitando a cine? ¿Qué intenciones tendría de pronto? A ver, De pronto díganme. porque le guste, profe. ¿Porque le gusta el De cine? pronto le gusta. No, a ¿O la porque le gusta a muchacha le usted? gusta a la muchacha. Ah, no es que le guste invitar a todo el mundo a cine, ¿cierto? No, quiere invitarla a usted porque a usted le interesa. Tal vez son amigos, entonces quiere también de amistad. Entonces uno tiene que aprender a interpretar. Entonces yo digo, bueno, ¿y será por qué esta muchacha me invitó a mí a cine? ¿Será que me quiere hacer algo? Y si me quiere hacer algo, ¿será que yo dejo que me haga un besito o no? Entonces uno tiene que aprender a qué, a interpretar lo que está aquí pasando. ¿Y usted no les ha pasado que a veces uno interpreta que lo están conquistando y no le están conquistando? Sí. ¿Leer ¿Cierto? entre líneas? Es, es normal. oiga, perfecto lo que acaba de decir la compañera. Leer entre líneas, ¿cierto? ¿Qué me está queriendo decir con la mirada? ¿Qué me está queriendo decir con la respiración? ¿Por qué cuando lo toqué me está sudando tanto este man? Pues porque está nervioso, usted lo pone nervioso porque le gusta. ¿Me entienden eso? Eso es lectura ¿qué? Crítica. Y eso es lo pragmático. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Cuál es la intención? ¿Vamos bien hasta ahí? Listo. Entonces, por eso hay diferentes tipos de textos, muchachos. No se fijen en eso de sesión, solamente fíjese en el texto. ¿Alguien sabe qué es el texto lírico? Es como las canciones. Como la poesía que tiene. Bueno, está muy bien. Aquí me acaban de decir, profe, el texto lírico son las canciones, porque el lírico también son las canciones y también están los poemas. Y ya me dijeron alguna característica. Profe, tiene rima, ¿cierto? Tiene rima. ¿Alguien se sabe una poesía, muchachos? Un poema de memoria, que lo sepa rápidamente ahí. Un poemita. O ni idea. ¿Leen poesía ustedes, muchachos? ¿O no leen poesía? Díganme la verdad. No, profe, la verdad no. No, señor. Sí, algo. No, para nada. No, Género literario. Ah, En el colegio. no, No me profe, pues cuando el profesor le mete a uno esa poesía ahí, aquí a los compañeros de la costa, hay una autora llamada Meira del Mar, exquisita, Meira del Mar, barranquillera, tiene una poesía tan hermosa, se la recomiendo, Meira del Mar. Pero aquí hay otros poetas, ¿cierto? En Colombia, José Asunción Silva, y eran una, y eran una, y eran una sola sombra larga, y eran una sola sombra larga, ¿cierto? O sea, ¿quién no ha leído a Pablo Neruda, cierto? Pablo Neruda, y una canción desesperada. El texto lírico. Pero si usted nunca lee poesía y le meten un texto poético en la prueba a saber, ¿usted qué hace ahí? Pues no mucho. Adivinar. Entonces, compañero, compromiso. El que no lea poesía y que no le guste esa vaina, al menos pragmáticamente, haga el ejercicio de leer poesía. Vamos a leer poesía aquí. En la semana de agosto que nos corresponda a nosotros, los de lectura crítica, porque tenemos una semana específica de profundización, yo voy a hacer una sola sesión solamente de textos poéticos. Entonces, los que crean que no saben leer poesía, estén pendientes para hacer sesión de texto poético. Y les voy a enseñar las claves de las figuras literarias. ¿Cuál es la diferencia entre una metáfora y un símil? ¿En qué consiste una anáfora? ¿En qué consiste una deprecación? ¿En qué consisten todas esas figuras literarias que los poetas hacemos? Yo escribo poesía para dar un lenguaje figurado. Entonces, texto lírico. Bueno, aparece el texto informativo. Chicos, ¿ustedes leen o no leen noticias? Sí, sí, eso sí. Depende de las sí, noticias. también. Pero pilas, porque una cosa es ver noticias, otra cosa es escuchar noticias y otra cosa es leer noticias. No, profe, yo hago las tres. O hacer noticias.
Ah, bueno, y escribir noticias, ¿no? ¿Cierto? Entonces, claro, uno tiene que ver noticias y tiene que aprender a escuchar noticias y a ver noticias, pero también tiene que aprender a leer noticias. Hay una técnica para la lectura de noticias que se llama la 5W. La 5W. ¿Sí sabían eso? Sí, profe. No. No. ¿Cuáles son No. las 5W? ¿Quién nos ayuda? ¿Cuáles son las 5W? ¿Qué es eso de las 5W? Como, no son la de ¿Cómo cómo, preguntas? cuándo, qué, dónde, quién, Exactamente. por qué. Perfecto. Para, Perfecto. por qué, cómo, Entonces dónde hagámoslo en inglés. sucedió, Hagámoslo en inglés. What? when, Who, where, What, why, when, where, which, who, What? why. What is what? was, What is what? qué, What is what? ¿Qué? ¿Qué? qué, When? ¿Cuándo? cuándo, Why? ¿Por ¿Por qué? qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ayúdeme, ¿cuál es otro? Who. Uy, qué pena. ¿Quién? ¿Quién? where, Who. Where. ¿Dónde? Entonces, correcto. Y el otro es ¿cómo, no? How. How. Esa es la H. Esa es la 5W+1. Se le dicen algunas técnicas. Entonces, cuando yo leo una noticia, yo entiendo que en esa noticia me están diciendo todas esas vainas. Entonces, yo debo saber buscar la información de todas esas vainas. Y fácil, se me descomplica la vida con un texto informativo. Pero no solamente los textos informativos son noticias. También hay textos informativos que son científicos. Entonces, me están diciendo algo que yo debo entender qué me están diciendo, qué me están informando. Pero también hay un texto informativo que se presenta de otra manera, que se presenta de manera discontinua. Por eso se llama infografía, ¿cierto? Hay una infografía, es una información, pero tiene un elemento de manera que gráfica. Claro. Entonces ahí vienen los textos discontinuos. Texto discontinuo. Compañeros, yo sé que a ustedes les gustan los cómics, pero ya no les gusta tanto leerlos sino verlos, porque Marvel y DC, que son los cómics que aparecen hoy en día en la televisión y en el cine, ¿cierto? El Capitán América, esos eran cómics de lectura, ¿no? Ya los pasaron a cine. ¿Pero alguien lee caricaturas o no lee caricaturas usted, compañerito? Yo leo manga. Algunas. las de Matador. Las de Matador, Leo manga. exactamente. Manga, me dice la compañera. Manga, ¿cierto? No hentai, ¿no? No vaya a leer hentai, ¿o sí? No. ¿Cómo sabe eso, profe? Pues porque yo también, yo hago manga, muchachos, y yo me conozco los subgéneros del manga porque yo dibujo manga, ¿sí? Entonces me encanta el manga. Y he visto algunos hentais, ¿por qué no? Porque es un subgénero. Es como decir en texto narrativo la novela negra, ¿sí? Son tipos de textos, tipos, géneros dentro de ese género. Entonces, pilas con esto. Mira lo que acaba de decir la compañerita. Matador. Ejercicio fácil. Métase y vea caricaturas de Matador a ver qué entiende con esa vaina. Muy posiblemente Matador no vaya a salir en la prueba de nosotros. ¿Por qué? Pues porque Matador es una persona que critica mucho al gobierno, entonces no creo que le den espacio en la prueba a saber. Pero hay otros autores de caricatura que sí parecen, ¿cierto? ¿Quién aparece en la prueba de lectura crítica y en la prueba de sociales? ¿Qué caricaturistas? Mafalda. Quino, ¿cierto? Quino. Entonces, si usted está acostumbrado a leerse Quino o a verlo, pues más fácil, muchachos, más fácil. Vamos a hacer también una sesión especial de caricatura. Yo voy a hacer 5 sesiones, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, cuando nos corresponda. Voy a hacer uno de texto poético, uno de texto discontinuo, uno de texto informativo, y así con las tipologías que tenemos acá. Ahora viene el texto narrativo, el cuento y la novela. Cuento. Entonces yo sé que ustedes saben cuentos y que leen cuentos, pero es que no solamente los cuentos son Caperucita Roja, muchachos, ni los 3 cerditos que nos leían cuando éramos bebés. Ya estamos más grandes y leemos otro tipo de cuentos, ¿cierto? Leemos otros tipos de cuentos que necesitamos saber quiénes son esos cuentistas, quiénes son esos escritores fundamentales que debemos leer. Por ejemplo, en la prueba aparece un señor llamado Jorge Luis Borges. ¿Saben quién es ese man? Es un filósofo. No, Borges no es filósofo. Es un escritor, si no estoy mal, argentino. Lo que pasa es que argentino. Como que reunió las mitologías de Europa. Ah, bueno, pero ya tiene una, mire lo que pasa con el compañero, ya tiene una característica de Borges,
Borges es muy metafórico y muy mitológico. Perfecto, papá. ¿Sí? Pero aparecen otros escritores, Gabriel García Márquez. Entonces, si usted nunca ha leído a García Márquez, muchachos. No, profe, jamás he leído a García Márquez, porque me pusieron una vez en el colegio y me aburrí, no quería leerlo. Pues listo, yo entiendo que se aburra, pero encuéntrele la sustancia a los textos. Entonces vamos a trabajar texto narrativo, y el texto narrativo tiene algunas características especiales. Cuando usted se enfrenta a un texto, lo primero que debe hacer es decir, ay, mire, esta vuelta es un cuento, esta vuelta es una noticia, esta vuelta es un poema. Viene el texto argumentativo general, que se llaman editoriales y columnas de opinión. Como su nombre lo indica, me está diciendo la opinión del autor. Y usted puede o no puede estar de acuerdo con la opinión del autor, pero lo que va a intentar el autor es convencerlo de que la opinión de él está ¿qué? Está bien. Voy a decir una opinión y usted me dice, alguien me dice si está de acuerdo o no. ¿Listo? Voy a dar mi opinión. El aborto es pecado. ¿Quién me da su opinión de eso? Ahí entrarían De varios acuerdo. juntos a jugar. Ahí entrarían varios juntos a jugar, ya que hay personas que no están de acuerdo, ¿sí? Entonces sería más como algo crítico, porque a varias personas les puede gustar el hecho de no abortar, pero a Sí. varias otras pueden estar en lo de pro aborto, todo esto, ¿sí? Entonces Pro ahí vida. influye. Exacto. Listo. Es una Entonces, discusión mire, muy larga, profe. muy larga, claro, es Depende muy larga. primero si es una vida, o sea, si se considera que está Es que ahí vivo. entra lo científico también, ¿sí? Y Entonces, también entonces, tendríamos mire, que nunca se entrar puede ahí. mire lo que acuerdo. están haciendo, mire lo que están haciendo. Están haciendo argumentación. Están haciendo argumentos, muchachos. Entonces, cuando yo tengo una columna de opinión y yo digo una opinión, yo digo, el aborto es un pecado. Entonces, yo voy a decir por qué considero yo que el aborto es un pecado. Y el que me está leyendo va a estar diciendo, oiga, este man se enloqueció, ¿cómo que? ¿Y por qué dice eso? O puede decir, oiga, sí, como que sí. Oiga, sí está como real lo que dice él, y al final da una conclusión. Eso es una columna de opinión. Pero también aparece un texto argumentativo que es de carácter filosófico. Y ese carácter filosófico es de carácter más racional, porque en el carácter de columna de opinión puede ser que no tenga argumentos racionales, también puedo tenerlos, pero puedo tener argumentos de otro tipo, religiosos, personales, emotivos, etcétera, etcétera. Por eso es importante que ustedes entiendan la estructura sintáctica, chicos, de los textos con los cuales nos vamos a enfrentar. Hasta ahí, ¿cómo vamos, muchachos? Bien, bien. Perfecto, profe. Perfecto. Bien. ¿Quieren ver un ejemplo de algunos textos? A ver cómo nos va. Sí. ¿Listo? Hágale. Entonces, vayámonos a un par de Vamos, ejemplos. hágale. Entonces, ahí vamos. Listo. Claro, es demasiado largo el debate, pero eso es bueno, ¿no? Eso es bueno, hacer ese tipo de ejercicios. Y usted escribir por qué sí o por qué no, le da a usted ejercicio para argumentar. Bueno, entonces vayámonos a un ejemplo de la prueba saber. ¿Ustedes de verdad se quieren sacar un buen puntaje o no? Dígame la verdad, ¿sí o no? Sí, quiero. Claro, profe, claro. ¿Sí? Claro, profe. Sí, Nacional. Si es verdad, les propongo esto. Muchachos, en la prueba saber, nosotros nos corresponde prueba saber 11, pero los compañeros que están en técnicos y tecnológicos les hacen una prueba llamada saber TIT. Si usted escoge una carrera técnica o tecnológica, cuando se vaya a graduar, le van a hacer otra prueba saber, ¿sí sabía? Sí, profe, sí. No, profe. Ay, no, ¿en serio? Ay, Sí, en sí. serio, Ok, sí, no, sí. no, pues, Sí, sí. entonces Ya, le van a hacer otra. Y cuando usted se vaya a graduar de profesional, le hacen otra, que llama la Saber Pro. Sí sabía Oye, pero también, están ¿cierto? pasados. Se pasan, Sí. ¿cierto? Oiga, Sí, pasado profe. esa gente. Ajá. ¿Verdad? ¿Sí? No, pero no para trabajar, sino para medir qué tan bien usted está en su materia, en su asignatura, en su disciplina. Profe, Y porque sa- usted se Y imagina, para las se universidades. imagina son 5 años un estudiante y que no haya aprendido nada, entonces Es que ese es el problema. uno ¿Y vaya sabe a... cuál es el problema, Jenny? ¿Sabe cuál es el problema? Que el nivel de lectura de los profesionales en Colombia es re malo. Y es tan malo, y perdónenme que diga esto, es tan malo, pues de algunos, ¿no? No a todos, ¿no? Pero es tan malo que las mismas preguntas que salen en la prueba saber, le salen en la prueba ¿qué? TIT y en la prueba saber pro.
Ay, uy. Y entonces, si tú quieres mejorar, además de los cuadernillos que hay por ahí rondando en la red de internet de Prueba Saber 11, yo te pido también que bajes preguntas Saber TIT y Saber Pro, porque eso nos da más nivel. ¿Listo? Más nivel. Entonces miremos esto, ya están viendo esta, ¿no? De lectura crítica, ¿no? Sí, profe. Entonces dice aquí, miren, dice que tenemos 3 niveles de dificultades, baja, media y alta. Siempre aparece esto, y es real. En la prueba Saber 11 también hay preguntas de nivel bajo, de nivel medio y alto. Generalmente las de nivel alto son las pruebas de filosofía. Entonces dice por acá, primera, dificultad baja. Este es el texto que acompaña la pregunta. Es importante que además de leerlo se identifique qué tipo de texto es. ¿Es un texto narrativo? ¿Es un texto argumentativo? Entonces miren lo que nos van a decir. Celebración de la desconfianza. Título. Importantísimo leer los títulos. Importantísimo leer de quién es, o sea, la bibliografía. En este caso, ¿estamos viendo bien, chicos? ¿O lo amplío un poquito más? Sí, profe, amplíalo un poquito más. Está bien. Bueno, lo amplío un poquito más, mucho, me amplié, me fui Ahí, más, ahí entonces está bien, lo bajemos profe. un poquito. Como mucho. No, ahí ya está bien, mire. Eso, ahí está perfecto. Celebración de la desconfianza, y lo hace un señor que es muy importante en América Latina, llamado Eduardo Galeano. ¿Sí saben quién es ese señor? Ese señor es el que hizo las venas abiertas de América Latina. Anótese un punto, hermano. Si fuera mi estudiante le daba un 5, pero pues no es. Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina. Pero aquí viene de un libro llamado El libro de los abrazos. No lo han leído, ¿cierto que no? No. Léanselo. Hermoso, hermoso libro. Dice así, celebración de la desconfianza. El primer día de clase, el profesor trajo un frasco enorme. Diálogo. Esto está lleno de perfume. Dijo a Miguel Brun y a los demás alumnos. Quiero medir la percepción de cada uno de ustedes. A medida que vayan sintiendo el olor, levanten la mano. Y destapó el frasco. Al ratito nomás, ya había 2 manos levantadas. Y luego 5, y 10, 30, todas las manos levantadas. ¿Me permite abrir la ventana, profesor? Suplicó una alumna, mareada de tanto olor a perfume, y varias voces le hicieron eco. El fuerte aroma que pesaba en el aire ya se había hecho insoportable para todos. Entonces, el profesor mostró el frasco a los alumnos, uno por uno. El frasco estaba lleno de agua. ¿Qué tal el texto? Muy bueno. Muy bueno. Ay, así pasa. Muy bueno, prácticamente los engañó. Ah, ya, mire, ya me entendió el texto el muchacho. Cuando me dijo eso, yo ya sé que entendió. Ahí el profesor engañó a los muchachos, ¿cierto? Engañó a los muchachos porque él le dijo que era un ¿qué? Una colonia. Perfume. Un frasco lleno de perfume. Ajá. Y era Una colonia, agua. un perfume, mire. Era Y pura era agua. agua. ¿Y ustedes saben que el agua huele o no huele? No, Es inolora, ¿no? Bueno, salvo Bueno, que sí tenga que por se ahí llama alguna Bogotá. otra cosa, ¿no? ¿Cierto? Listo, inolora. Entonces, chévere. Ahora yo le pregunto, ¿esto es un poema? No. No. ¿Es una columna de No, opinión? No. ¿Es una noticia? No. ¿Es un texto informativo? Tampoco. ¿Qué es? No. Es Es un un relato. texto narrativo. Es narrativo. narrativo. Es un narrativo. Pareciera que como fuera como algo así como un cuentico, ahí más o menos, no lo sabemos muy bien, pero es algo narrativo, ¿cierto? Vemos que hay personajes, vemos que hay diálogos, o sea, es algo narrativo. Listo. Y mira lo que nos preguntan. Mira lo que nos preguntan. Nos van a preguntar por una palabrita. En el enunciado del texto, entonces, nos preguntan por el entonces. Entonces, el profesor mostró el frasco a los alumnos uno por uno. Ese entonces se denomina un conector. Así se llama, conector. Entonces me preguntan, venga, ¿esa palabra para qué sirve? ¿Para qué se usa? En el enunciado del texto, entonces el profesor mostró el frasco a los alumnos, uno por uno. La palabra subrayada se usa para
Y mire lo que me dice aquí. Esto es una guía, ¿no? Entonces, por eso aparece aquí. Esta pregunta evalúa la habilidad de entender el significado o uso de una palabra en un contexto. Si me hablan del significado, me están hablando de la parte semántica, ¿cierto? Semántica, de significado. Cuando yo digo entonces, bueno, ajá, y entonces, ¿para qué sirve el entonces? ¿Usted cuándo utiliza el entonces, muchachos? Para conectar una idea. Para continuar una historia, narrando que uno está contando. Ah, entonces yo digo, Para que venga, siga. mire que yo invité a cine a Diana, ¿sí? Y entonces nos fuimos para el cine, llegamos a la película, le compré unas palomitas, nos sentamos en la película y preciso cuando estaba, y entonces pasó lo que tenía que pasar. Y entonces, o sea que yo voy a continuar con el qué. Está introduciendo lo que iba a continuar. Con lo que con el chisme que estaba contando, profe. Ah, entonces ese es el chisme, ¿cierto? Porque lo narrativo, Claro. el chisme es algo narrativo, ¿sí o no? Sí. Claro, Pues las sí. viejas chismosas de la cuadra son narrativas. Entonces, introducir un evento en Demasiado. una narración. ¿Sí? Mire, entonces esto es facilito, porque no indica la conclusión de un razonamiento. Dígame qué conector me dice una conclusión. Dígame un conector que me indique una conclusión. Por lo tanto. Es, por lo Sin tanto. embargo, ¿Cierto? Entonces, por lo tanto. No, señor. ¿Quién me dijo sin embargo? Sin embargo, ¿será un conector de conclusión? No, sin embargo, es para dar como otra idea. Contradicción. Correcto. Es para contradecir, es una contradicción. Yo digo, gracias. entonces yo le mandé su pico. Entonces, Sin embargo, me volteó la cara. Sin embargo, me metió una palmadota. Entonces ya, pues, no sirvió. ¿Sí ve? Esos conectores sirven para cosas. Importantísimo que nosotros entendamos la función de esos conectores. ¿Sí ve? Por eso me dice introducir una contradicción. Si yo utilizara un sin embargo, sería la contradicción. Indicar una premisa. Esa premisa ya es una palabra diferente que también estaré hablando yo en su momento indicado para esa palabra premisa que es importante. Entonces, píllense lo importante que es, muchachos, entender el uso de una palabra. Primero, entender la palabra para cómo se utiliza, que es un conector y que sirve para. Y en este contexto, sirvió para introducir un evento, una nueva acción. Entonces, el profesor mostró el frasco. ¿Sí ve? Y este tipo de preguntas son muy recurrentes en la prueba saber. Por eso es importante que usted tenga un listado de conectores. ¿Tienen ese listado de conectores, muchachos? No. No, señor. Nada. Facilito, muchachos. Usted busca ahí en internet, en Google. Para eso sirve el Google. Usted busca conectores, tabla de conectores en imágenes y ahí le aparecen. Y le dice conector de contradicción, conector de no sé qué, conector de seguimiento, conector de edición, conector de conclusión y se los da. Facilito. Uno mismo se hace la vida fácil. Listo. Vámonos a una dificultad media. ¿Ya han trabajado este texto? Yo creo que sí. Sí, profe, yo sí. ¿Sí? Este texto lo trabajo varias veces. ¿Qué es esto? Yo también. Es una historieta. historieta. Una historieta. Es una historieta. ¿Por qué no es una caricatura? Porque no tiene texto. Porque no tiene texto. No. Palabras. Porque está por pilas. cuadritos o organizado. Pilas. Porque no tiene diálogo. No, escúcheme. Una historieta puede o no tener diálogo. Aquí yo puedo introducir diálogos y sigue siendo historieta. ¿Sabe cuál es la diferencia entre caricatura e historieta? Profe, por el suceso que hay ahí, ¿no? El diseño, profe. Ponga atención. La diferencia entre lo que hace Matador y lo que hace Aquino, ¿cuál será? No lo hace en base a la secuencia. ¿no? ¡Ay! Eso, la secuencia, me acaba de decir ese compañero. Una palabra importante, la secuencia narrativa. La caricatura tiene nomás una viñeta, un recuadro, un cuadrito, una sola. Y en ese solo espacio, la caricatura debe bastarse para dar un significado. La historieta, por su parte, tiene varias viñetas. Es una historia. Es una historia que se cuenta. Consecuencia, ¿cierto? Secuencia narrativa. La caricatura no tiene secuencia narrativa. En un solo espacio hace la situación. Cómic. El cómic
que es una palabra gringa, ¿cierto? El cómic es lo mismo que la historieta, ¿sí? Lo que pasa es que hoy en día esas palabras se han confundido mucho, ¿no? Historieta, caricatura. Entonces, digamos texto discontinuo, ya, para no molestar tanto por aquí. Pero si tú te das cuenta, esta historieta utiliza, no hay diálogo como tal desde la parte textual, pero sí hay algo llamado los bocadillos, ¿cierto? ¿Saben qué es el bocadillo? ¿Qué es el bocadillo? Sí. Lo que dicen palabras en imágenes o acciones. Los Indica qué globitos, piensa, los qué globitos. dice. Los globitos son los bocadillos, así se llaman también, bocadillos o globos, ¿sí? En la segunda viñeta, ¿el señor lo está diciendo o lo está pensando? Pensando. Lo está pensando. Está En pensando. la segunda viñeta. No, en la segunda. No, lo está ¿Diciendo o diciendo. pensando? Lo está Lo diciendo. está diciendo. Está diciendo. ¿Cómo sí, sí. sabemos que lo está diciendo? Pues por la forma de la Profe, que viñeta, por ¿no? la primera imagen. Porque tiene esa coleta. Forma del globito. Eso, gracias. Esa cola indica que lo está diciendo. Pero mire abajo, en la 4, en la viñeta 4, ¿lo está diciendo o pensando? Está pensando. Está pensando. No, pensando. Pensando. ¿Y cómo sabemos que lo estaba pensando? Porque Por tiene las como nubecitas. Porque ya no tiene la misma Por las, sino que hay una nubecita. por las nubecitas, por las bolitas. ¿Sí ve? Esto se llama estructura textual. Esto se llama la parte sintáctica. La parte sintáctica es que nos presenta una secuencia narrativa en viñetas, que lo presenta en bocadillos o globos, que algunos globos tienen la parte o la imagen de pensar, otros de gritar, otros de no sé qué. ¿Sí ve? Eso se llama estructura narrativa, estructura textual, perdón. Entonces, esta es la estructura. Aquí nos cuentan una historia, chicos. Miren la historia que nos cuentan. Esto es dificultad media. Esta historia es de un señor que estaba viendo un partido y ocurre una mano. ¿Por qué sabemos que hay una mano? En la primera viñeta. Porque el señor está apuntando una mano al que se cayó. Ay, mire. Pero ¿por qué no puede ser el arquero? Porque él puede ser el arquero. Por el número. Ah, por el número, ¿cierto? Porque generalmente el arquero, ¿qué número lleva? El 1, creo. El 1. El 1, ¿sí? El 1. Pero hay una situación. Mire que aquí tiene propio unos códigos la historieta, que si yo no sé de fútbol, si a mí me presentan una cosa de fútbol americano, yo no entiendo, porque yo no conozco las reglas del fútbol americano. Pero aquí sí conozco las reglas del fútbol soccer, del fútbol normal latinoamericano, ¿cierto? Porque yo sé que ahí cometió una mano. Pero en la segunda viñeta, ese aficionado está muy bravo y está diciendo ¿qué cosa? Un penalti. Que el árbitro ¿Qué está no diciendo? cobró bien, El árbitro no se está dio cuenta, apagado. no pintó, el árbitro se hizo el la ciego. mano. Sí. Eso, que el árbitro está ciego, que no vio la mano, ¿cierto? Está ciego, el árbitro está ciego. Porque No le está presta ciego. como interés, también podría decir. Dime. Como no prestarle como interés o atención. Entonces, claro, está ciego, mire, tiene Y gafas por las oscuras y el gafitas palito y del el ciego. bastón. Claro, el bastón de ciego. Y entonces, el man estaba re bravo, ¿cierto? Está manoteando, pero ¿cómo se le ocurre? Ni siquiera ve cómo así se está ciego ese árbitro. Y en la tercera dice, ¿qué dice en la tercera? Que compró El el árbitro árbitro. corrupto. Le pagaron. Que le pagaron al árbitro. Él está Pagaron, diciendo, pa. mire, vino algún mafioso y claro, siempre pasa lo mismo, le dan plata al árbitro, y el árbitro que siempre recibe dinero, ¿cierto? Y está re bravo. Y en la 4 lo está más bravo, está que le salen los ojos y lo está diciendo. ¿O qué Lo está 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 Piensa. imaginando. Está pensando asesinar Uy, a pobre árbitro. yo más voy a matar a ese árbitro que así es mi papá es así. Mi papá es, yo veo esta imagen y veo a mi papá peleando viendo fútbol. Y luego en las 5, ya pasa otra cosa, ¿cierto? Entonces, miren, lo multaron, papá. Está metido el carro en una zona prohibida, lo están multando, se sorprende. ¿Y qué hace en la sexta viñeta? Le quiere dar plata. Soborna al policía. Es lo mismo que hizo el La árbitro. multa. Lo mismo que Soborna como al que, policía. ¿cierto? Soborna al policía, pero el policía en la 7 acepta o no acepta.
No acepta, señor. Se hace dinero. ¿Cierto? Dice, lo estoy mirando, papá, y le quita, no, lo estoy viendo, papá. Y entonces en la 8, ¿qué hace el señor? ¿Piensa qué cosa? Lo mismo, pero con el policía. Matar al policía. Piensa, quiere matar al policía, pero mire, quiere matar al policía, ¿por qué lo quiere matar? Porque no se dejó comprar. Que no se dejó comprar. Y en la 4, ¿por qué quiere matar al árbitro? Porque se dejó comprar. Entonces yo le pregunto, ¿cuál es el tema de la historieta? Hipocresía. Corrupción. Doble moral. Mire lo que acaban de decir. Perfecto. Usted me dice, profe, el tema es la hipocresía en cuanto a la corrupción. Entonces, en fin, la hipocresía, ¿cierto? Ese es el tema, la hipocresía, la doble moral frente a la corrupción. Si usted entendió eso de una vez, ya, está ganado, papá. Mire lo que pasa aquí en la pregunta. Dice aquí, el contraste entre las viñetas 3 y 6. Entonces miramos la viñeta 3, ¿cierto? Y la 6. Viñeta 3, en la viñeta 3 él está diciendo que compraron al árbitro y en la viñeta 6 él está intentando comprar ¿a quién? Al policía. Al policía de tránsito. A la gente de tránsito o al policía de tránsito. El contraste entre las viñetas 3 y 6, ¿qué ilustra? ¿Qué nos quiere decir? Y mire lo que ustedes dijeron, la doble moral. Que también es un hipócrita, pues busca también darle plata. Sí. La doble moral o la hipocresía. ¿Sí ve? ¿Y qué significa eso? Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle sentido global. ¿Cuáles partes? Pues las partes que se llaman viñetas. Tercera viñeta con la 6, ¿cómo se relaciona? Eso se llama competencia número 2. Por lo tanto, la competencia número 2 es un poquito más que complicada, más compleja. Pero nos vamos a la más complicada de todas, a la 3. La dificultad alta. Los chicos que estuvieron ahorita con nosotros en el anterior, ¿hay alguno que estuvo por acá? Sí, señor. Listo. Ese es el mismo texto que manejó el profe. Entonces dice, mire, dificultad alta. Este es un ejemplo de texto argumentativo. En este tipo de textos, el profe mañana va a seguir con textos argumentativos, entonces le recomiendo que entre. Cuando sea agosto, yo voy a dar una clase especial de tipo de texto argumentativo filosófico también. Entonces le recomiendo que entre. Pero mire lo que está diciendo aquí. Los textos argumentativos en su estructura tienen algo llamado tesis. Y la tesis es la afirmación principal del autor que la defiende con unos argumentos o razones, unos porqués, dice eso, ¿cierto? Y entonces por eso es importante en este tipo de textos identificar los argumentos. Y hay una palabrita mágica, premisas y conclusiones. Yo sé que de pronto no entienden muy bien eso de premisas, pero a su debido tiempo, tanto el profe, Juan Camilo, como yo, haremos el ejercicio y los otros profesores de enseñarles cómo identificar premisas, cómo identificar una tesis, cómo identificar una conclusión dentro de los textos. Y para eso es muy importante los conectores, ¿sí? Muy importante los conectores, chicos. Entonces viene esta dificultad alta y con esto yo termino mi ejercicio del día de hoy. El texto me dice así: aunque las comodidades de esta vida pueden aumentarse con la ayuda mutua, sin embargo, viene un conector de contradicción, como eso, las comodidades, se puede conseguir dominando a los demás mejor que asociándose con ellos, nadie debe dudar de que los hombres por su naturaleza, si no existiera el miedo, se verían inclinados más al dominio que la sociedad. Por lo tanto, conector de conclusión, hay que afirmar que el origen de las sociedades grandes y duraderas no se ha debido a la mutua benevolencia, palabra rara que significa que somos buenos, de los hombres, sino al miedo mutuo. Entonces viene un ejercicio de entender qué es lo que está diciendo este man de Hobbes ahí, que es un filósofo, ¿cierto? Es un filósofo llamado contractualista. De pronto en sus clases de política lo han visto, es contractualista. Después miramos eso. O en sociales también le reforzarán eso también, chicos. Pero miremos la pregunta un momentico para que me entiendan. Miren lo que dice aquí. De acuerdo con el texto, si los hombres por su naturaleza están más inclinados al dominio que la sociedad, ¿por qué aparecieron sociedades grandes y duraderas?
Si yo entiendo la pregunta, como hicimos en el primer elemento que lo vimos en clase, me preguntan que por qué aparecieron sociedades grandes y duraderas. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, vean el texto y díganme por qué aparecieron las sociedades grandes y duraderas. ¿Por qué dice el autor que aparecieron esas sociedades? Al miedo mutuo. Que se les impuso miedo mutuo. Ahí dice, por el miedo. Ya, esa es la respuesta. Profe, mire, las sociedades grandes y duraderas, dice el autor, que aparecieron por el miedo. Porque nos teníamos miedos los unos a los otros. Entonces, mire lo que dice, ¿por qué? Usted mire a ver qué asemeja con miedo en la respuesta. Y lo que se asemeja son los temores. Mire, los temores que los hombres pueden sentir hacia otros los incita, los lleva más a asociarse que ejercer dominio sobre los demás. Es sencillo. Como yo tengo miedo de que alguien me domine, entonces mejor no ni molesto, ni para qué trato de dominarlo, más bien me asocio, ¿cierto? Me uno a él, porque si yo veo un man más grande y yo lo molesto, lo más probable es que ese man grande me va a pegar en la jeta, ¿cierto? Entonces lo que yo hago más bien es que mejor es hacerme amigo de él, para que él me defienda más bien a mí, ¿cierto? ¿Sí ve? Entonces es fácil, ¿sí ve que no es tan complicado? Pero este ejercicio... otra clase porque se dijo que era la D. No, póngame atención. Pilas porque usted me está haciendo un ejercicio que no debe hacer. Porque las preguntas, las respuestas que están aquí son diferentes a las que el profesor dio. O sea, el otro ejercicio, las respuestas son ¿qué? Son diferentes, son distintas. En el ejercicio que el profesor mostró, que es el correspondiente a la prueba saber 11, es distinto a este, porque este es de TIT. Aquí lo dicen de la misma manera, dicen lo mismo de otra forma, ¿sí? De otra manera. Si tú te das cuenta, bueno, si revisamos la grabación del profe cuando la suban, te darás cuenta que no son las mismas respuestas A, B, C, D. ¿Listo? Esto lo hice de otra manera. Es el mismo enunciado, porque pilas con esto, muchachos. Y gracias por decir eso. La prueba saber, es muy posible que este año tenga los mismos textos, que tenga los mismos enunciados, pero que cambien las respuestas. Las respuestas. El orden. Entonces, pilas, ¿no, muchachos? No se vayan a confiar en que, ay, mire, yo me acordé que era la D. No, pilas con eso, ¿no? De hecho, muchachos, la prueba saber es la misma para todos los estudiantes. La prueba saber 11 es la misma, pero tiene 8 versiones. Tiene 8 versiones. O sea, en un mismo salón de que lo presenten, ahí pueden haber 4 versiones de la prueba. Pero es que usted no le puede decir al muchacho al lado, hey, ¿la 5 cuál es? Porque puede ser que la 5 de él sea cuál, la C, y que la 5 sea la suya, la qué, la D. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí... ¿cierto, profe? Claro, es diferente el orden. Claro, te pilas con eso, ¿no? Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido, que es la categoría, la competencia más alta. Más alta. Bueno, chicos, ahí vimos 3 tipos de texto. 3 tipos de texto. Uno narrativo, uno discontinuo y uno argumentativo filosófico. ¿Listo? Entonces, claro, faltan más textos, ¿no? Más tipologías textuales, ¿cierto? Hasta ahí, ¿cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo fue hoy? Lo entendí muy bien, profe. Entendí. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos, a partir de ahora? Yo no voy a dar esta semana más clases. Mis clases van a ser en la semana de agosto que le corresponda a lectura crítica. Y mis clases van a ser de tipologías textuales. Y los profesores también de nuestra área van a trabajar de esa manera, por tipologías textuales. Entonces, esté pendiente de nuestras fanpage y diga, bueno, profe, mire, yo quiero, pues madre, yo no sé nada de texto poético. Entonces, métase a una sesión de texto poético. O diga, no, profe, mire, yo de texto narrativo bien, ¿sí? Pero de texto argumentativo filosófico sí paila. Entonces, métase a texto argumentativo filosófico. El profe Juan Camilo va a trabajar mañana más de texto argumentativo filosófico. ¿Listo, muchachos?
alguien que cierre la clase, que diga algo. Profe, una pregunta. ¿Cómo les pareció? Dale. El texto que, bueno, acabamos de ver, ese era de tipo filosófico, ¿cierto? Sí, Listo. claro. El último, ¿no? Ese es Thomas Hobbes, que es un filósofo político, de filosofía política contractualista, el autor de El Leviatán, ¿sí? Es un autor muy importante. Acerca del dominio, sí, de la libertad, como también lo era Maquiavelo, creo. Correcto, y Maquiavelo, Rousseau, correcto. Rousseau. De hecho, Hobbes y Rousseau son contradictores, ¿no? Porque uno dice la propiedad privada, algo así. No tanto eso. Hobbes está de acuerdo con el absolutismo. Son términos sociales que ojalá lo entiendan. Hobbes habla del absolutismo monárquico. Él le gusta más un Estado fuerte. En cambio, a Rousseau le gusta más la democracia, ¿sí? Esos son términos que debemos ir afinando también en filosofía, ¿no? La filosofía tiene mucho que ver con las ciencias sociales también. ¿Listo? Bueno, chicos, pues de mi parte no es nada más. Yo quería hacer una introducción de algunos tips, de lo que se fijen, de saber cómo estoy leyendo, de encontrar errores en lo que ustedes están leyendo. Píllese lo que pasó en el primer texto, ¿no? El primer ejercicio, ¿qué pasó con el primer ejercicio? La embarramos, ¿no? Entonces no eran 7 días, ¿no? Acuérdense, no eran 7 días, ¿no? ¿Cuántos días eran? 4 días. 4 días, ¿no? Porque no analizamos bien y no miramos la pregunta. Jessica, ¿listo? Profe, listo. Tengo algo que añadir. Estén súper pendientes a Facebook para la subida de este video y para que el profe ponga la tarea. Pero, de todas maneras, los invito a que estén pendientes porque de todas maneras tenemos más materias y más videos que subir. Gracias, profe, por todo. Muchas gracias. Listo. A ver, alguien que me evalúe. Dígame, alguien de 1 a 10, ¿cuánto me saqué? 10, profe. 10, profe. 10, profe. Muchísimas gracias, profe. ¿Listo? Tiene la combi completa. Vemos, todo bien. Hablamos. Chao, profe. Chao, profe. Todo bien. Chao, profe. Chao, profe.